Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el cual me estéis visualizando. Esto es lo bueno del canal de YouTube, ese canal que va subiendo gracias a vosotros. La verdad que estoy contentísimo porque estamos subiendo diariamente lo menos 20-30 nuevos suscriptores al canal, así que si no estás suscrito, por favor suscríbete. Esto simplemente es darle al botoncito que tenéis ahí y os suscribís al canal. ¿Para qué? Pues para que yo tenga una personita más y sea más feliz. Y luego, cuando grabe algo, lo cuelgue, a ti te vaya un mensajito como que aquí el pesado de Juan Pablo ha colgado otra cosa que a lo mejor te interesa, a lo mejor no. Si te interesa la ves y si no te interesa, pues no le haces caso. Pero a mí me haces un favor y yo sé que tú estás agradecido por estar viendo este canal, porque la verdad que estoy muy contento de todos los comentarios que estáis poniendo. Así que vamos al vídeo de hoy. El vídeo de hoy va a tratar de fitoterapia. ¿Por qué? Bueno, el otro día, cuando regresé de Chile, estuve la verdad que muy atareado y no pude casi hacer ningún vídeo porque vine de Chile hace una semana y pico. Si me seguís lo sabéis, pero es que mañana lunes me voy para Argentina, con lo cual la verdad que voy a estar una gran temporada en Argentina y prácticamente estuve 15 días en España. Bueno, no llegó a 15 y encima habían fiestas y bueno, un montón de cosas y arreglar cosas de la empresa y bueno, la verdad que no me dio tiempo a hacer un vídeo. En cambio, hice una clase de fitoterapia y grabé la primera hora colgándola en YouTube, perdón, en Facebook, y la verdad que a la gente le encantó y me dijeron que por favor que lo colgara en Facebook, en YouTube, porque ahí se guarda el vídeo y lo pueden ver en su casa tranquilamente. Así que ese ha sido el vídeo de la semana, una clase de fitoterapia, pero fitoterapia desde mi perspectiva, desde la perspectiva que me ha creado tantos problemas en mi país. Sí, ¿por qué? Bueno, yo fui de los pioneros, aquí con mi colega José Colonques. Ustedes pueden ver el libro que edité en su momento, que editamos, Colonques y yo, sobre plantas de aquí, de la zona. Es decir, yo en el año 91-92 me formé como naturópata, al igual que como acupuntor. Bueno, con mi formación como naturópata, yo usaba la fitoterapia de las plantas que yo tenía en mi país, en mi pueblo. Yo vivo en una ciudad maravillosa, con una montaña que se llama la Sierra Mariola, y tenemos unas montañas por aquí preciosas. Por ejemplo, hay una cordillera que se llama Aitana, la Sierra Aitana. Sé que muchos de vosotros os llamáis Aitana y no sabéis por qué, pero es por la montaña que tenemos aquí. Así que, bueno, y pensé, oye, ¿y por qué no utilizo las plantas de la zona en vez de usar fórmulas chinas que vienen de China y son súper caras? Bueno, pues es ese libro, y evidentemente ese libro, pues le gustó a la gente de la calle, me refiero a los acupuntores que tienen clínica, pero no les gustó a ciertas escuelas, con lo cual, bueno, me creé una fama un poco de acupuntor trillado. Bueno, pero ustedes ya me conocen, ya saben que de eso estoy bastante. Así que, bueno, ese libro, la verdad que es un libro que se escribió, está muy bien, pero les tengo una noticia. La noticia es la siguiente. He escrito la nueva versión, una nueva versión no solamente con ese objetivo de ofreceros las plantas, sino he mejorado las plantas y he utilizado una técnica para que ustedes vean las plantas como si fueran puntos de acupuntura. Ese nuevo vídeo, ese nuevo libro, ya lo tengo terminado, pero no sé si a ustedes les interesará que lo publique o que no lo publique. Un nuevo libro de fitoterapia con plantas occidentales, pero usando la teoría de la acupuntura para usar plantas. Bien, igual les interesa, igual no. Yo, como soy una persona que me gusta preguntar, les voy a invitar a que me hagan sugerencias. Es decir, aquí en el canal de YouTube podéis escribir el comentario, por ejemplo, sí, estoy interesado en este nuevo trabajo. Si lo desean, también me pueden mandar un correo a este correo que pone aquí, donde ustedes ponen su nombre, su dirección, y yo me la guardo, y cuando el trabajo esté hecho, les mandaré una nota informativa para que ustedes, si desean tener más información del libro, puedan tenerlo y cuando esté lo puedan comprar. Pero lo que a mí me interesa sobre todo es saber si les interesa este trabajo, porque claro, estoy desarrollando más líneas de trabajo y la verdad que tengo que saber a mi público
que es lo que más le interesa. ¿Ok? Bueno, pues dejo la cháchara y pasamos al vídeo. Recuerden, es una clase, es decir, no me estoy dirigiendo a ustedes, sino me estoy dirigiendo a mis alumnos. Con lo cual, bueno, hay algunas cositas que tienen que entender. Estoy hablándole a mis alumnos y hay algunas preguntas que me hacen y me interrumpen la seguida, ¿no? que aquí ahora mismo hago con ustedes, que no me puede interrumpir nadie. Bueno, sí, las voces que oigo, pero las voces que oigo no les hago caso porque ya superé la esquizofrenia. Así que les invito a que vean el vídeo. Ahí vamos. Lo primero que vamos a hablar en fitoterapia, ¿vale? Fitoterapia china, lo primero que tenemos que tener claro es qué plantas vamos a usar, ¿ok? Entonces, vamos a diseñar la clase para usar plantas que podamos encontrar ¿dónde? En donde nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que podemos encontrar es que aprendamos muchas plantas y luego no las encontremos. Entonces, yo os voy a dar el material de las plantas occidentales, las que podemos encontrar en nuestra tierra. El tomillo, la lavanda, la tila, la manzanilla, la salvia. Por ejemplo, una planta que desbloquea mucho el hígado es la salvia. Una planta que desbloquea mucho el hígado es la corteza de naranja. Me explico, la corteza de limón en infusión. Entonces, ¿por qué tenemos que usar plantas que estén en otros países teniendo los nuestros? Hay un principio fundamental en la naturopatía, no en la medicina china, pero supongo que la medicina china también lo tendrá, que es el que la planta tiene la energía, el chi de la zona, ¿ok? Entonces, al tener el chi de la zona, nosotros como animales también vivimos en nuestro hábitat, en nuestra zona. Por lo tanto, los que somos de aquí, de Alicante, pues nuestras plantas tienen una mejor vibración a nivel bioenergético que las plantas que puedan venir de otro continente para nuestra salud. Eso es muy importante. Aparte, tenemos una ventaja de usar plantas de la zona, que tienen mejor vibración con nosotros. Y segundo, otra cosa importante, económicamente. Es decir, una planta de aquí, nosotros podemos mandar una infusión de una planta de nuestra tierra que va a valer mucho menos que una planta que venga envasada de otro país y que los precios se disparan, con lo cual es siempre más importante las plantas de la zona, ¿ok? Ahora, ¿en qué se diferencia la fitoterapia occidental de la fitoterapia oriental? ¿Ok? Nosotros cuando estudiamos fitoterapia en Occidente, lo que estudiamos es la química de la planta. ¿Ok? La química. Los principios activos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un principio activo? Una propiedad fisiológica. Por ejemplo, en la farmacia todos los fármacos tienen principios activos. Muchos de los principios activos de muchos de los medicamentos que encontraremos en farmacias son extractos o son extraídos de la fitoterapia. Pero, ¿cuál es la diferencia en tomar, por ejemplo, un sauce, ¿vale?, de una pastilla analgésica, por ejemplo, el ácido acetil, el principio activo del sauce, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? En que cuando tú te tomas una infusión de sauce, te estás tomando no solamente el ácido acetil salicílico, sino que te estás tomando todo lo que esa planta lleva, la planta en su totalidad. En cambio, muchos de los fármacos que vamos a encontrar en farmacias, lo que tienen es el principio activo extraído muchas veces de forma mecánica, o lo que han hecho ha sido rediseñarlo y lo fabrican de forma artificial, ¿ok? Bueno, evidentemente no estamos discutiendo la efectividad del producto. Lo que estamos hablando es de la naturaleza del producto, ¿ok? Por eso es importante
el uso, ¿vale?, de plantas medicinales, porque cuando nosotros tomamos una planta medicinal lo que estamos tomando es toda su naturaleza, ¿vale? Es un organismo vivo, ¿ok? Entonces, como organismo vivo, una planta lleva no solamente una propiedad física, sino que lleva toda la fuerza de la combinación emergente de todos sus principios activos. Nosotros no aislamos un principio activo. Si tú aíslas un principio activo, lo que haces es desvirtualizar esa planta. Y ese principio activo, cuando tú te lo tomas, evidentemente puede dar efectos secundarios. ¿Por qué? Por la concentración, por muchas cosas. Sin embargo, las plantas normalmente no van a tener esos efectos secundarios tan adversos. Es muy difícil que una persona se suicide a base de infusiones de valeriana, pero sí que es fácil o de hipérico, que es un antidepresivo, pero sí que es fácil que una persona se pueda suicidar con un producto farmacológico, pero por la concentración tan fuerte que lleva. Pero también quiero dejar claro que muchas personas piensan que las plantas son naturales, y como son naturales no hacen daño. No, eso es un mito. Las plantas hacen mucho daño si se dan mal. ¿Me explico? Hay plantas muy tóxicas, pero ya no hablo de tóxicos, ¿vale? Hay plantas venenosas, no. Hablo de una planta que en principio la podemos usar de forma terapéutica, pero que también puede hacernos daño, por muy natural que sea. ¿Me explico? Es decir, que hay gente que dice, no, esto es bueno, tómatelo que es natural. No, perdona, es natural, pero me puede hacer daño. ¿Me explico? Entonces, tenemos que tener cuidado también con la prescripción de plantas. Por lo tanto, para la medicina china lo importante no es la química de la planta. Y aquí es donde nosotros nos vamos a tener que parar. Para la medicina china lo importante es la naturaleza, el sabor, la dirección y el tropismo de la planta. Ahora explico qué es eso. Lo que quiero dejar claro en la introducción de la clase de hoy es que las plantas son organismos vivos, ¿vale? Las plantas respiran, las plantas observan, las plantas sienten, ¿vale? Son organismos vivos que tienen una biótica, es decir, una energía, un chi, ¿ok? Y ese chi es el que estudiará la medicina china, ¿ok? Ese es el chi de la medicina china, el que vamos a estudiar nosotros, ¿ok? Vosotros sabéis que las plantas tienen funciones cognitivas que no entendemos. Por ejemplo, vosotros pensáis que el ser humano, muchos animales, tienen memoria, ¿verdad? Los seres humanos tenemos memoria. Vale, un perro tiene memoria. ¿Por qué pensamos que un perro tiene memoria? Porque cuando nos ve se pone contento, ¿no? Y cuando ve a un amigo también lo reconoce. Todos pensamos que la memoria está en el cerebro, ¿verdad? Entonces damos por hecho que todos los animales que tengan cerebro pues tendrán memoria, ¿ok? Las plantas, muchos de vosotros las veis como objetos decorativos, no las veis como un animal. Sin embargo, hoy las plantas nosotros sabemos que son animales, pero que hace miles de años, millones de años, decidieron estar quietas. Hay animales que decidieron moverse. Nosotros somos de los animales que nos decidimos mover. Las plantas son de los animales que decidieron estar quietos. Y vosotros pensaréis, bueno, nosotros somos más inteligentes. Contándolo de esa manera te entra un trauma. Cada vez que se te estropea una planta. Vale, sí, pues vamos a decir algo. Las plantas son de los animales que decidieron estar quietos, ¿ok? Entonces, si nosotros definimos inteligencia como capacidad a la adaptación, evidentemente ellas son mucho más inteligentes que nosotros, porque evidentemente evolucionan y tienen más capacidad de aguantar a muchos cataclismos que pueden haber en el entorno. Otra cosa, nosotros damos por hecho que el cerebro es el órgano, ¿no?, que nos provoca inteligencia. Bueno, os voy a contar un experimento muy importante. Nosotros ponemos una planta y 3 plantas al lado, ¿vale? 3 plantas o 4 plantas, todas de la misma, del mismo origen, o sea, la misma planta, ¿vale?
y a cada planta se le pone un electrodo para medir su grado de excitabilidad. Entonces hay un experimentador detrás que está midiendo cuánta excitación tiene la planta, ¿ok? Y entonces la planta emite un sonido, pongamos al shhh, ¿vale? Están las plantas vibrando porque hay una corriente eléctrica dentro del tallo. Ahora entra un experimentador. El experimentador se pone delante de las 4 plantas. Y las 4 plantas no hacen nada. Están ahí emitiendo su sonido normal. El experimentador va a una planta y le rompe un palo. Al romperle un palo, al romperle una rama, a continuación la planta emite más ruido. Porque no la planta no grita, sino lo que hace es, hay más estimulación en el tronco, porque hay una lesión en el tronco. Entonces la planta emite más ruido. Las otras 3 plantas empiezan a emitir más ruido. Es decir, hay una comunicación entre ellas. Hoy sabemos que las plantas hablan, pero no hablan un lenguaje verbal, hablan un lenguaje de feromonas, de aceites. Es el olor que oímos en las plantas, olemos en las plantas. Ese olor es lenguaje entre plantas. Las plantas entre ellas se avisan. Por lo tanto, esa planta que ha sido rota ha emitido enseguida un olor que las otras plantas la han recibido, y a continuación las otras plantas están excitándose. ¿Para qué? Para sacar sustancias venenosas que se vayan a la planta, para que el animal que se las está comiendo le sienten mal. ¿Para qué? Para que haya un acondicionamiento y el animal no las vuelva a comer. Se están defendiendo entre ellas. Ahora, lo interesante de este experimento es cuando el investigador sale. Sale el investigador, las plantas al cabo de un ratito dejan otra vez de emitir sonido. Vale, ahora entra otra persona pues a limpiar o cualquier cosa, no pasa nada. ¿Qué pasó? Que el investigador que había roto la planta volvió a entrar. ¿Pero por qué entró? Pues para hacer cosas. ¿Qué pasó? Que los investigadores que estaban detrás con las pantallas viendo las plantas y estudiando, cuando entró el experimentador, las plantas volvieron a aumentar su frecuencia, su estimulación en los electrodos. Claro, esto generó imaginaros, de golpe de repente los investigadores dijeron, pero ¿cómo las plantas saben que ha entrado esa persona? O sea, eso es increíble. Pero no solamente eso, porque las plantas no ven, pero puedes pensar, bueno, a lo mejor el investigador huele o genera feromonas, yo que sé, algo, ¿no? A lo mejor. Pero lo más importante no es eso, lo más importante es ¿y cómo las plantas recordaron? Por la vibración de la persona, igual que los animales. Pero eso son teorías. ¿Cómo las plantas recordaron? O sea, se supone que todos decimos que tiene que haber un cerebro, ¿no? Vale, pues hoy en día ya se sabe en neurobotánica, ¿habéis escuchado la palabra neurobotánica? La neurobotánica es la ciencia que estudia la neurobiología de las plantas. Se sabe que las plantas tienen memoria y que en realidad la planta es todo un cerebro. La diferencia entre un animal y una planta es que los animales hemos compartimentado mucho la estructura de nuestros órganos, mientras que las plantas son un ser en su totalidad, no tienen las diferencias orgánicas que tiene un ser humano, o no un animal, no un ser humano, un animal. Claro, esto además es tan importante como que se han dado cuenta que las plantas en las hojas, en los tallos, ¿vale?, tienen células fotosensibles. ¿Por qué? Porque las células fotosensibles lo que están haciendo es ver. Es decir, tienen millones de ojos. Ellas ven, pero no ven como nosotros, ¿vale? Ellas ven figuras, ven formas, pero la ven en su totalidad. Claro, todo eso ahora está generando una serie de hipótesis muy interesantes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la planta está empezando a dejar de ser un mecanismo de adorno, es un animal que está viéndonos, está sintiendo.
Cuando tú a una planta le haces daño físico, la planta va a generar una adversión hacia ti. Cuando tú a una planta le haces, le das de comer, le sometes a unas vibraciones agradables, la planta evidentemente va a generar otro tipo de bioquímica dentro de ella. Son animales. Las plantas se mueven. Lo que pasa es que nuestros ojos no pueden ver el movimiento de una planta porque ellas no se mueven así de rápido. Ellas se mueven con muchas horas. Pero si tú coges una cámara y pones a grabar una planta durante días, verás que la planta hace movimientos según ella le va buscando cosas. Es que es interesante. Luego se ha descubierto que las plantas, claro, nosotros las metemos en macetas. Vale, las plantas en la naturaleza, los árboles, por ejemplo, las secuolas, se han dado cuenta de que cuando tú coges una secuola y la cortas, dejas el tofo, o sea, dejas la parte de eso, ya está muerto, ¿verdad? Está muerto, ¿por qué? Porque ya no hay hojas, ya no hay nada. Pues hay tofos que no mueren. Eso es imposible, porque no mueren, porque aguantan 50 años vivos. ¿Sabéis por qué aguantan 50 años vivos? Porque sus raíces están en contacto con otros. Con lo cual ahora se han dado cuenta que en una selva los árboles no es un árbol. Están todos en contacto. Cuando tú tocas un árbol en un extremo de la selva, el que está en el otro extremo puede estar recibiendo la información de lo que está pasando al principio. Como si fuera una red de cerebro. ¿Es un cerebro? Claro, todo eso... Claro, sí, la película, pero es que eso se está descubriendo. ¿Y qué está pasando? Claro, lo que está pasando es lo siguiente. Lo que está pasando es que a las plantas se les está viendo como la medicina china siempre dijo. ¿Me explico? Una planta tiene una naturaleza, tiene un sabor, tiene una dirección, tiene un tropismo, y esa planta vive en un entorno en el cual nosotros vivimos. Y nosotros somos animales que llevamos miles de años comiéndonos esas plantas, con lo cual ellas con nosotros han hecho un convenio. Una planta, a ti si se te comen un brazo, enseguida vas a morirte. Pues te comen un brazo, te vas a desangrar. Si se te comen un trozo de cuerpo, tú te mueres. Pero sin embargo, el césped, por ejemplo, tú lo cortas y ¿qué hace el césped? Vuelve. Las plantas, una forma que tienen para sobrevivir es ceder su cuerpo al que se la come. Pero no mueren. Las plantas que mueren son las plantas que el ser humano corta, saca de raíz y se lleva el animal entero. Es así que mueren, claro. Pero si tú las plantas las tratas, las vas cogiendo, las plantas tienen no se mueren. ¿Por qué? Porque como quede raíz, enseguida sale otra vez. Porque tienen la capacidad y ellas mismas pueden dar parte de su cuerpo al animal para que el animal se lleve la mitad, pero si yo me quedo con la mitad, yo sigo viviendo. Es como el pelo. Te cortas el pelo, pero al pelo le da igual porque sigue viviendo. ¿Vale? Pues lo mismo con las plantas. Entonces, una vez dicho esto, tenemos que ver las plantas como organismos energéticos, organismos con su vitalidad, con su chi, con todo. Ahora, las plantas no son como las agujas de acupuntura. ¿Por qué? Porque cuando tú pinchas con una aguja de acupuntura, tú podéis hacerlo más o menos bien. Me explico. Cuando tú, por ejemplo, cuando yo hablo de los pinchopuntores, ¿no? Que aprendes una fórmula y pinchas. Si tú pinchas una fórmula de acupuntura y la haces más o menos bien o más o menos mal, tampoco pasa mucho. ¿Por qué? Porque tu organismo tiene la capacidad de modificarse. Es decir, tienes que ser muy malo para con una aguja de acupuntura, ¿vale? O con una fórmula de acupuntura cometer un prejuicio grande hacia la persona. Tienes que ser muy malo, ¿me explico? En cambio, con las plantas tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a buscar plantas ascendentes, de naturaleza caliente,
de sabor dulce, de tropismo riñón. Entonces, todas esas cosas que tú buscas en una planta, se las vas a dar al paciente en la planta. Si tú prescribes una planta, la planta es un producto químico, un producto físico que va a entrar en el cuerpo. Si, por ejemplo, una persona que tiene yang de hígado, ¿hacia dónde va la energía con el yang de hígado? Hacia arriba. Entonces, si tú le das una planta a una persona de naturaleza ascendente, ¿qué le vas a hacer? Le vas a provocar un efecto secundario, no es un efecto secundario, es un efecto primario directamente a lo que le estás dando. Con lo cual, la fitoterapia china no es un juego. Es decir, uno puede pinchar y equivocarse en un punto, porque el cuerpo puede modificar eso que tú le estás haciendo. Pero si tú te equivocas en una planta, el cuerpo no puede modificar, porque tú le estás dando un principio. Entonces la planta va a actuar. Por lo tanto, la fitoterapia no se puede enseñar si no habéis aprendido una buena evaluación y saber hacer el patrón, el síndrome. Si no sabéis hacer el síndrome, no podéis dar plantas. No es como, ¿qué planta puedo tomarme para un paciente que le pasa esto? Pues no sé, como no sepas el síndrome, porque claro, hay plantas que desbloquean el chi de hígado, pero si no tienes el chi de hígado bloqueado, lo que tienes es un ascenso de yang de hígado, a lo mejor no es la mejor planta. ¿Me explico? Hay plantas que van bien para todo, como, no sé, el ginseng, el jengibre seco, pues puede ir bien para todo. ¿Por qué? Pues como el 36 de estómago, que va bien para todo. ¿Me explico? La regaliz es una planta muy buena también, pero claro, tenemos que entender por qué damos las plantas, ¿ok? Porque las plantas no es un juego, ¿ok? Y hoy en día ya podemos incluso averiguar un fármaco químico, qué naturaleza, qué sabor, qué dirección y qué tropismo tiene. Lo que pasa es que nosotros no vamos a usar fármacos, ¿ok? Nosotros vamos a usar plantas, vamos a usar las plantas que tenemos en el herbolario, ¿ok? Están vendiendo ya claro. Con la fórmula china, ya venden cajitas. Claro, tenemos que diferenciar dos cosas. Primero, nosotros hoy vamos a aprender una planta por planta, o sea, una planta y qué naturaleza, qué sabor, qué tropismo y qué dirección tiene. Eso lo vamos a aprender hoy, sobre todo las plantas más importantes del entorno. Y luego, más adelante, otro día, aprenderemos a cómo hacer fórmulas, es decir, cómo mezclarlas entre ellas. ¿Para qué? Para tener combinaciones más potentes. Aprenderemos la teoría del emperador, del ministro, del funcionario, ¿vale? Del obrero, es decir, que cómo una planta la convierto en la más poderosa dentro de una formulación. No, pero es otro día. Para mí lo importante de hoy es que sepáis, primero, cómo se catalogan las plantas, es lo más importante, según la bioenergética de las plantas, ¿ok? Y segundo, empezar a poder usarlas independientemente, como si fueran puntos de acupuntura, porque una planta puede actuar con la misma fuerza que un punto de acupuntura. Lo que pasa es que hay que saber cómo funciona ese punto de acupuntura o esa planta, ¿ok? Y luego, lo más importante es que también entendáis que tenemos que buscar siempre lo mejor para el paciente, y lo mejor para el paciente es, por un lado, que la planta sea lo más potente para él. Por eso las plantas de la zona. ¿Vosotros os pensáis que una fórmula de plantas chinas que vienen de China, que hasta el nombre no las entiende ni el que las prescribe, no tienen la biología, la parte energética de eso? Mirad, esto es como, yo por ejemplo viajo un montón. Cuando me voy, por ejemplo, a Argentina, yo quiero hacer una paella valenciana, a un argentino, ¿vale? O a un chileno. Cuando hago la paella está buena, por supuesto, está buena, no va a estar mala, pero ¿sabe igual que la paella valenciana hecha aquí en casa del abuelo con el arroz sos de Valencia
¿vale? Con el conejo de la zona de aquí, con el pollo de la zona de aquí, con nuestros... No sabe igual. ¿Por qué? Porque el pollo, el conejo, come cosas de aquí. El agua es de aquí, el arroz es nuestro arroz. No es el mismo arroz que viene de la India. Además, eso lo sabemos. Todos compramos arroz cuando hacemos paella. ¿Y qué arroz compramos? ¿El que nos viene de la India? ¿O el que nos viene de sos de ahí de la, ¿cómo se llama? De la bufereta? Pues ahí, todos compramos ese arroz hinchado de pego. El arroz de pego de toda la vida. Ese es el mejor, el arroz bomba. ¿Vale? ¿Por qué? Lo notamos. Cuando te vas a la playa y te comes una paella para turistas, dices, uy, esto no sabe igual. ¿Por qué? Porque compran el arroz que viene de la India, que es el económico, el que todos venden para los turistas. Nadie se come una paella en Benidorm, ¿vale? Nadie de aquí, me refiero, ¿vale? Entonces, eso es porque los alimentos tienen la energía de la zona. Y estoy diciendo que el arroz que viene de la India ¿no es bueno? No, perdona. Si tú te vas a la India y te comes ese arroz allí, que te lo hacen con basmati, que te lo hacen allí con su comida, está exquisito. ¿Me explico? Porque le mezclan con sus cosas. Ahora, si te vienes aquí e intentas hacer ese arroz con sus alimentos, pues no sabe igual. De hecho, mi cuñada, que los padres han vivido y viven allí en Marruecos, cuando hace el couscous, que le sale espectacular, ella dice, no, te tengo que traer las hierbas y los condimentos de allí, dice, porque no sale igual. No sé aquí. Por eso son la parte del sabor, la naturaleza, el tropismo, la dirección. Eso es lo que estudia la medicina china. Porque cuantitativamente y cualitativamente el principio activo es el mismo. ¿Me explico? Es decir, un paracetamol cura igual a un chino que a un asiático, que a un español. ¿Ok? Pero el sauce de aquí no es el mismo que el sauce de otra zona. ¿Por qué? Porque tiene otros principios, tiene otra estructura, otra naturaleza, otro sabor, otra dirección. Y eso es lo que tenemos que nosotros también saber. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a hacer este tipo de prescripciones, si podemos usar nuestras plantas, esa es una ventaja. Pero luego hay otra ventaja más importante. Más importante no, otra ventaja, que es, hablando rápido, la parte económica. Suena raro, pero también nosotros somos terapeutas y nuestros pacientes se gastan el dinero con nuestra consulta. Eso está claro, pero si hago una prescripción y la prescripción vale el doble que mi consulta, ¿me explico? Claro, el paciente eso también le va a molestar. ¿Por qué? Porque igual no tiene la capacidad de poderse pagar 3 frascos de medicinas chinas al mes. ¿Me explico? En cambio sí que se puede hacer su salvia, su tomillo, su romero, su mezcla, sus compuestos que venden en los herbolarios por un precio mucho más asequible. ¿Me explico? Eso también lo tenemos que tener en cuenta, porque yo como clínico a veces he tenido fracasos precisamente porque mis pacientes no han podido comprarse las medicinas. ¿Por qué? Porque no tienen dinero. Y no tienen dinero, ¿por qué tenemos que prescribir? Y aparte, tenemos que hacer una economía sostenible. Y yo soy de los que piensan, si tú eres chileno, ¿por qué no compras hierbas de Chile? Si tú eres venezolano, ¿por qué no compras hierbas de Venezuela? Si tú eres argentino, de Argentina. Tú eres español, de España. Y si eres catalán, de Cataluña. Entonces, todos tenemos que tener claro dónde está nuestra naturaleza, nuestro entorno energético. Una de las cosas importantes que tenemos, por ejemplo, aquí donde vivimos, es la Sierra Mariola. ¿Vosotros conocéis la Sierra Mariola? La Sierra Mariola es una de las farmacias más fuertes que tenemos en Europa de plantas medicinales. Y eso está en Alcoy. Sale de Alcoy, tira toda la zona de Castalla, todos esos pueblos que hay por ahí, todas esas montañas tienen unas hierbas medicinales buenísimas. Ahí las tenemos. Es decir, Herbes del Molí, una de las empresas de aquí que más plantas tienen de nuestra zona, con unos precios bastante asequibles. ¿Ok? Las tenemos aquí. Así que a por ellas. ¿Ok? Cuando podamos usar nuestras plantas siempre va a ser mucho mejor. Y luego también tenemos que saber no solamente las plantas, sino los alimentos
se pueden utilizar bajo la visión de la fitoterapia. Todo lo que entra por la boca puede estar estudiado como un medicamento. Y eso también es una asignatura que vamos a estudiar. Bueno, no aquí, sino en otra asignatura. El pollo negro, el pollo, el huevo. Por ejemplo, un huevo. Un huevo, vosotros sabéis lo que es. Un huevo es un fortalecedor del yin brutal. Cuando una persona tiene insuficiencia de sangre, tiene que tomar huevo. ¿Por qué? Porque fortalece el yin de una forma considerable. No, es que el huevo es malo para el colesterol. No, será bueno porque el colesterol lo sube, con lo cual es bueno para el colesterol. Luego dicen, es que hay un colesterol bueno y uno malo. No, perdona, eso es no hay ni colesterol ni bueno ni malo. ¿Me explico? ¿Cómo vamos a tener algo en nuestro cuerpo malo? ¿Me explico? Es decir, si nosotros tenemos el colesterol elevado, no es por comer huevos, será por algún problema que tenemos, ¿vale? Pero no es ahora de lo que trata esto. Pero cuando yo me tomo un tomate, tengo que saber el tomate de qué naturaleza es, qué sabor tiene, qué tropismo tiene. El tomate, por ejemplo, es frío. A lo mejor no es bueno tomarlo en invierno, o tomarlo cuando tengo un síndrome frío, o tomarlo cuando tengo una deficiencia de yang. Pero a lo mejor sí que es bueno cuando tengo un exceso de yang. La lechuga, la carne roja. ¿Vosotros sabéis la carne roja? ¿Cuántas de vosotras, a lo mejor, yo tengo amigas que son que no les gusta comer carne, que no les gusta, se cuidan mucho, pero de vez en cuando me dicen, hoy quiero un entrecot rojo, quiero carne roja. Yo les pregunto, ¿y eso? Me dicen, necesito comer carne. Digo, pero si no te gusta la carne, digo, ya, no me gusta, pero hoy quiero un entrecot rojo, quiero carne roja, porque me lo pide el cuerpo. ¿Por qué se lo está pidiendo el cuerpo? Porque le está pidiendo para fortalecerse la sangre. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque le va a fortalecer la sangre. Y eso tenemos que saber que son formas que tiene nuestro cuerpo de ir él mismo equilibrándose. Por lo tanto, cuando uno come, tiene que saber que lo que está comiendo no solamente lo está alimentando, lo está curando o enfermando. ¿Me explico? Por lo tanto, tenemos que tener cuidado mucho con qué es lo que nos estamos metiendo por la boca, ¿vale? Las plantas, las frutas, todo eso es muy importante. Entonces, ¿qué tiene una planta? Para nosotros una planta, ahora lo voy a decir por encima, luego lo vamos a estudiar más profundamente. Una planta, una cosa de lo que tiene es la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza de una planta? La naturaleza de una planta es si esta planta es caliente o si esta planta es fría, ¿vale? Hay grados en lo que es la naturaleza, ¿vale? Tendríamos caliente, luego tendríamos tibia, tendríamos neutra, tendríamos fresca y tendríamos fría, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de planta caliente o fresca, nos referimos a lo que provoca dentro de mi cuerpo esa planta, ¿ok? No a cómo la tomo. Evidentemente, si yo tomo una infusión caliente, fortaleceré, si la planta es caliente y la tomo caliente, fortaleceré más el efecto de la planta, ¿verdad? Si la planta es de naturaleza fría y la tomo fría, evidentemente la protegeré más. Pero me gustaría explicaros un momento qué es frío. La medicina china, para nosotros frío no es lo que está dentro de una nevera, ¿ok? Porque una nevera es algo bastante negativo para el cuerpo humano. Es decir, nosotros no podemos tomar agua o una cerveza que esté a 10 grados, ¿vale? ¿Cómo la tomamos normalmente? A esa temperatura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso en la naturaleza no es frío, eso en la naturaleza es congelado. Vosotros, cuando nosotros hablamos de frío caliente es en un medio natural, ¿ok? Tenemos que tener un poco de cuidado con eso, ¿eh? No nos confundamos.
Entonces las plantas calientes son plantas que lo que van a hacer es calentar el organismo. Las plantas frías son plantas que lo que van a hacer es enfriar el organismo. ¿Ok? No sé, una planta caliente, ¿se os ocurre alguna planta caliente? El jengibre no es caliente. ¿El? El jengibre. Bueno, esa es dulce y caliente, no es tibia, no es muy caliente, pero sí, va bien, va bien. ¿Alguna planta que cuando la tomáis... La canela. ¿La qué? La canela. La cayena, por ejemplo. Cayena. Tomas la cayena. Es canela. ¿Mm? Pero la canela también, ¿no? ¿Vale? Es una planta caliente. ¿Por qué? Porque te provoca un... Luego tenemos que tener cuidado porque no todas las plantas calientes calientan la misma zona, ¿vale? Pero bueno, de eso hablaremos un poquito. Más para el pulmón, ¿no? Claro, por eso digo, luego vamos a ver qué plantas, porque hay plantas que pueden calentar, pero no porque provoquen ese rubor o ese calor o ese picor, ¿vale? Porque también pueden ser plantas calientes aquellas que estimulan la actividad mental, ¿me entiendes? Y no te están provocando ninguna reacción de picor, ¿vale? El sabor, ¿no? El sabor. No, pero el sabor ahora lo hablamos, ¿vale? Eso es la naturaleza, ¿vale? La naturaleza, ¿vale? Por lo tanto, la naturaleza la tenemos caliente, fría. Y dentro de caliente o fría tenemos como sus escalas, ¿vale? Como sus escalas. Luego tenemos... luego voy a explicaros un poco mejor esto, ¿vale? Luego tenemos el sabor, ¿vale? El sabor es muy, muy importante en las plantas, ¿vale? Tenemos, como todos sabéis, en el bushing se catalogan las plantas en 5 sabores. Pues bueno, cada sabor va a tener una... Bueno, evidentemente el sabor dulce va a armonizar ¿a quién? A la tierra. El sabor picante al metal. El sabor salado al agua. El sabor amargo, ¿vale? No, perdón, ácido a la tierra, al metal. Perdón, a la madera. Y el sabor amargo, ¿vale? Al fuego. El amargo y el ácido muchas veces están bastante unidos, ¿ok? Lo digo porque a veces ahí hay que saber un poco la diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, yo siempre digo, el ácido, para que tengáis un sabor ácido, sería, por ejemplo, el limón, y el amargo sería, por ejemplo, el café, ¿ok? El chocolate es amargo, ¿vale? Lo que pasa es que compramos chocolate con azúcar, pero tú te compras un chocolate de un 100% y verás lo amargo que es, ¿vale? Entonces, el sabor lo que hace es armonizar, tonificar ese órgano. Pero yo con los sabores también podré jugar a tonificar o a dispersar los elementos que yo quiera. De esto hablo mucho en mi libro de fitoterapia, ¿ok? El segundo libro de fitoterapia, no el primero. Ese lo tendréis en breves. Y vosotros lo tenéis en apuntes ahora cuando lo termine, ¿vale? Por lo tanto, por ejemplo, una planta dulce podrá dispersar un problema de corazón y una planta dulce podrá tonificar un problema de pulmón. ¿Me explico? Eso es importante también, porque muchas veces tenemos que pensar más allá. Es decir, las plantas pueden hacer cosas más allá de lo que es su sabor. Como si fueran un punto de acupuntura. Pero para usar las plantas como puntos de acupuntura, tendremos que saber muy bien la teoría de los 5 elementos. ¿Ok? El Bushin y el Ting Yong Yu King Ho, los puntos antiguos, pero en vez de ser puntos, es la planta con su sabor. Ahora eso lo explicaré esta tarde. Y luego, después de los sabores, que no se me olvide, vamos a tener también las direcciones de la planta. Es decir, ¿cuál es la dirección de una planta? Cuando tú te tomas una planta, ¿la planta qué hace? ¿Hace que su función ascienda o hace que su función descienda? Por ejemplo, una planta diurética, una planta laxante, por lo general desciende. O hace que la energía salga del interior hacia el exterior, centrípeta o centrífuga, la energía. Es decir, las direcciones son ascendentes, descendentes, hacia adentro o hacia afuera, centrífugas o centrípetas. Y así yo puedo saber que una planta puede ser dulce, pero de naturaleza ascendente. ¿Me explico? O puede ser dulce,
pero de naturaleza descendente, no es lo mismo. ¿Me explico? No es lo mismo, no va a hacer lo mismo. Imaginaros una planta que sea picante, de naturaleza descendente, ¿vale? Perdón, de dirección descendente y de naturaleza caliente. Pues sé que todo eso lo va a tirar para abajo. ¿Me explico? Y me va a provocar calor o excitación en la parte del Sancho inferior. El riñón, los intestinos, tengo que saberlo, no es lo mismo. ¿Me explico? Entonces, por eso las plantas las tenemos que tener siempre claras, es decir, su naturaleza, su dirección, y bueno, ahora voy a hablaros del tropismo. Un fitoterapeuta no se tiene que fijar en otra cosa, sino es en eso. Nosotros cuando estudiamos fitoterapia, olvidaros, una planta, ¿qué quiero saber de una planta? Lo primero que quiero saber es su naturaleza, si es caliente o fría, porque si una persona con exceso de yang no le voy a dar una planta caliente. Si es una persona con una deficiencia de yang, una planta caliente le va a ir bien. Pero luego lo que quiero saber es su sabor, porque ¿de qué me sirve una planta caliente que sea de riñón si yo lo que quiero es calentar el bazo, la tierra? Entonces tengo que buscar que sea caliente, de naturaleza, de sabor, tierra, sal dulce. Y luego, ¿hacia dónde quiero que haga su energía? ¿Que la tire hacia arriba o que la descienda hacia abajo? Pues ya dependerá de lo que yo quiera hacer con el paciente. Si lo que quiero es formar Guki, quiero que se forme Guki y que el Guki se vaya hacia la caja torácica para formar Zonki, entonces buscaré plantas de naturaleza de sabor dulce, de naturaleza caliente y de dirección ascendente. Ginseng. Jengibre. Por eso el jengibre se utiliza tanto, porque el jengibre armoniza muchísimo. También puedo utilizar regaliz. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la regaliz es dulce, no es muy fuerte, es ascendente. Todas esas cosas son las que tengo que evaluar. Y luego otra parte importante de la evaluación también es el tropismo. Para mí es, de todo lo que he hablado, lo más importante, el tropismo. ¿Qué es el tropismo? ¿A dónde va la planta? ¿A dónde va la planta? Es como el rayo láser de la planta. Tú tienes un misil, que es la planta, disparas el rayo láser y donde da el rayo láser es donde va la planta. Eso se llama tropismo. Entonces, yo puedo tener una planta dulce. ¿Qué quiere decir? Que si la planta es dulce, fortalece la tierra, ¿verdad? Pero si es de tropismo riñón, quiere decir que fortalece el riñón, la parte de la tierra ¿de quién? Del riñón. Por lo tanto, si yo quiero plantas que armonicen la tierra, lo primero que tengo que buscar no es que sean dulces. Lo primero que tengo que buscar es que tengan tropismo tierra. Y dentro de las que tengan tropismo tierra, tengo que buscar que sean dulces. Ahí es donde yo voy a encontrar un fundamento teórico para prescribir esa planta. Pero siempre teniendo claro los síndromes. Si no tengo claro los síndromes, entonces no puedo, esto no me sirve para nada. Entonces lo que busco son recetas hechas para un paciente que tiene dolor de cabeza, pues que se tome estas plantas. Pero eso no es medicina china. O sea, por ejemplo, el jengibre donde mejor iría es para el pulmón. Claro, exacto, hay que tener cuidado. Hay que saber exactamente para qué se recetan. Por eso, a mí la gente que dice que las plantas son naturales y no tienen efectos secundarios, pues me parece que es un grave error de no tener claro qué es una planta y es jugar a ser terapeuta. Y esto no es un juego. Cuando prescribimos algo, tenemos que tener claro primero la evaluación, luego el patrón. Y luego yo tengo claro que el paciente tiene insuficiencia de SUE de hígado. Si tiene insuficiencia de SUE de hígado, voy a buscar plantas que fortalezcan la SUE, fortalezcan el elemento madera. También puedo buscar plantas, por ejemplo, yo puedo buscar plantas de tropismo hígado, de sabor
dulce. ¿Me explico? Dulce y amargo también. ¿Me explico? O ácido en este caso. ¿Por qué? Porque yo voy a buscar esas plantas. Naturaleza. Si es la sangre, tampoco está, en este caso tampoco es muy importante. Y la dirección, como es la sangre, pues ascendente a todo caso. Pero ahí en este caso que quiero fortalecer, tengo que buscar plantas de naturaleza, de tropismo hepático y de sabor dulce. Bueno, pues así es como nosotros vamos a ir un poco. El sabor salado no lo iría. También, ¿pero por qué? Porque ahí tonifica. Claro, eso, la madre al hijo. Claro, pero eso ya estás empezando a pensar. Estás empezando a pensar con la fitoterapia como si fueras acupuntor, que es lo que eres. Claro, en teoría tendrías que volver a hacer Todo, claro. Vosotros pensad que cada planta es un punto de acupuntura. O dos, o tres, porque a veces tienen varios tropismos, una sola planta. Entonces, de ahí es donde viene lo que quiero que penséis hoy. Cómo utilizamos las plantas desde el tropismo, desde la naturaleza, desde la dirección y desde el sabor. Y una vez comprendamos la dinámica de las plantas, tú puedas hacer fórmulas. Claro, entonces tú sabrás hacer una fórmula, no comprarla, sino hacerla. Tú podrás decir, voy a hacer una fórmula, pero claro, en una fórmula tú buscarás, imagínate, tú puedes buscar varios tropismos, me da igual, pero tú imagínate que buscas 3 plantas ascendentes y una descendente. ¿Qué haces la descendente ahí? ¿Me explico? Es decir, tú no puedes, cuando tú formulas tus plantas, vas a tener en cuenta que todas sean sinérgicas, es decir, que todas ayuden a dirigir la función de las plantas. Una persona que no sabe hacer fórmulas va a mezclar las plantas sin el criterio energético. Otra cosa es que las juntes con criterio bioquímico, pero el criterio bioquímico no es medicina china, es otra historia. Por eso, si tú haces bien la diferenciación de patrones y haces bien la fórmula, no hay efectos secundarios. ¿Cuándo hay efectos secundarios? Cuando das fórmulas sin saber por qué o cuando das fármacos. ¿Por qué? Porque parte de esa información energética no va acorde a la función energética del paciente. Y eso se transcribe en efecto secundario. Efectos secundarios son las aberraciones por haber dado cosas que el cuerpo en ese momento no necesita. Si tú al cuerpo le das la planta formulada correctamente, que empareja bien con su síndrome, no hay efecto secundario. ¿Por qué? Porque está acoplándose. Lo que no genera acople, genera tensión. Y esa tensión el cuerpo la descarga. ¿Cómo la descarga? Con efectos secundarios. ¿Vale? Muy bien. Pues espero que esta parte de la clase haya quedado clara. Así que hacemos un pequeño descansito de un par de minutos y pasamos a la siguiente clase. ¡Un par de minutos! ¡Un par de minutos!